Inframundo paranormal. Inframundo paranormal. El punto entre el mito y la verdad. Think back and talk to me, did I know to and do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. Nothing lasts forever. Están solos. Están solos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Inframundo Paranormal 13. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace un año tuvimos la entrevista con Sixto Paz Wells. Hoy vamos a nos acompaña uno de los integrantes del grupo Rama aquí en Ecuador. Ya más adelante le voy a dar el paso para que se presente nuestro invitado el día de hoy. Pero antes de comenzar el programa, voy a poner un segundo la música ambiental, pausarle. Y quiero dar un fuerte aplauso a todos esos héroes de capa blanca. Me refiero a los médicos, enfermeras. Para confirmar el día de mañana. Todos los que están luchando contra este enemigo silencioso que es el COVID. Un aplauso para todas estas personas. Muchas gracias a ellos por intentar salvar la vida de todas las personas que en este momento están en estado crítico. Este programa va dedicado a todas esas personas. Voy a dar el paso a mi compañero Chicho Enríquez. Muy buenas noches. Buenas noches, Brian, y muy buenas noches a todos los amigos y amigas radioescuchas que se están conectando a través de la www.exitosfmradio.com y nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Mi nombre es Chicho Enríquez y como siempre, un placer estar con ustedes cada jueves topando estos temas que pocos se atreven a hablarlo, y en este caso el tema OVNI.
justamente con uno de los integrantes del grupo Rama Ecuador, el señor Rafael Calderón. Muy buenas noches. Rafael, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Inframundo Paranormal 13. Buenas noches, Brian y Chicho, qué gusto saludarles. Un cordial saludo desde aquí, desde el norte de Quito. Pues muy contento de estarles acompañando en esta noche y también un saludo cordial a todos sus oyentes. Rafael, coméntanos para comenzar, ¿qué es el grupo Rama? ¿De dónde nace esta agrupación y cuándo llegó en sí al Ecuador? Bueno, el grupo Rama tiene sus inicios en el año de 1974 en Perú, en Lima, Perú. Recae esta experiencia en la familia de Sixto Paz Wells, como ustedes comentaron, estuvo aquí en el programa de ustedes. Entonces, el padre de Sixto investigaba el tema de los ovnis de una forma científica, y justamente fue en el año 74 donde salió una noticia donde científicos de la NASA habían descubierto que al salir fuera de la Tierra, que el espacio no es un silencio sepulcral, sino más bien que tiene muchos ruidos, mucha información, y crean un proyecto para estudiar estos sonidos del espacio, llamado el proyecto OSMA. Y aparte de todos los técnicos y científicos que estarían escuchando a través de los radiotelescopios en el espacio, había un grupo de psíquicos, personas que estarían pues intentando mentalmente a través de la telepatía conectarse con civilizaciones que estarían visitando la Tierra. Entonces esta noticia que dio la vuelta al mundo, pues llamó mucho la atención a Sixto Paz, y su padre hizo una reunión, un congreso para hablar acerca de la telepatía y sobre los sonidos del espacio. Entonces el doctor Yáñez fue el que dictó esta conferencia, a la cual asistió Sixto, y al final de esta conferencia el doctor Yáñez, que era un masón y también doctor, pues comentó de que existían algunos reportes a nivel mundial de personas que habían tenido contacto con seres extraterrestres, y que este contacto se realizaba a través de la telepatía. Entonces Sixto Paz se quedó muy motivado con esta idea, con estos conocimientos, y al regreso a su casa estuvo pues conversando con su hermana, con su mamá, y pues comentaban de que si es que ellos no tenían esa capacidad de poder enviar una onda mental hacia el espacio para conectarse con seres extraterrestres, ¿por qué no invertir el proceso? Más bien actuar como unas antenas receptoras que al sensibilizarse podían tal vez de ellos recibir un mensaje. Así que, como jugando, decidieron hacer prácticas de relajación, concentración, meditación, y pues intentar recibir un mensaje. Al cabo de algunos minutos sintieron todos que el ambiente se llenaba de una energía muy especial, y pues Sixto sintió la necesidad de escribir y comenzó a recibir ideas en su cabeza que terminaron pues digamos, en un mensaje que decía: sala de hogar, buena para la comunicación, soy Oxal, soy de Morlen, y podemos hablar de ONES en su país, y también podemos tener un contacto directo más adelante. Entonces, con esta comunicación, este primer mensaje, que en un principio Sixto no pensó que recibió ningún mensaje, sino más bien pensó que se imaginó, pero lo curioso fue que su hermana y su mamá también habían recibido el mismo mensaje, pero no sintieron la necesidad de escribir. Pasaron unos días y fueron preguntando más cosas a este supuesto extraterrestre, hasta que llegó alguien que dijo: bueno, si ustedes son reales, dicen que se les pueden ver, que son físicos, ¿por qué no nos dan una comprobación de que están ahí, que están detrás de la comunicación? Entonces les citaron pues a 60 kilómetros del sur de Lima, en un desierto llamado Chilca, y allí pues justamente el 7 de febrero de 1974 vieron salir detrás de las montañas una luz, ¿no?, que en un principio confundieron con la luna, pero después de esa luz se fue acercando poco a poco hacia el grupo, y pues tuvieron un avistamiento que realmente les impactó, tuvieron miedo, pánico, ¿no? Y todos pues en esta primera experiencia, que es el inicio de los grupos Rama a nivel mundial, estos seres les comunican que no bajan en este momento porque no pueden controlar sus emociones, que habrá un tiempo, una preparación y un lugar, y pues el objeto desapareció detrás de las montañas. Y pues justamente ahí es toda la historia que Sixto ha narrado muchas veces, pero este primer acontecimiento es el que da inicio a Misión Rama a nivel mundial, porque estos seres más adelante
inclusive llegan a bajar en el mismo desierto. En estas primeras experiencias logran ver a los seres que bajan de las naves y les comunican de que vienen visitando la Tierra no de ahora, sino de hace miles de años, inclusive antes de que aparezca la vida, y que hoy están retornando, que en el pasado se los confundió como ángeles, pensaron que eran dioses o mensajeros del cielo, pero que hoy en día pues ya hemos evolucionado, hemos crecido como humanidad y ya no los vemos tanto como ángeles, sino más bien como quizás hermanos mayores, y que están volviendo porque estamos llegando al fin de un ciclo cósmico, ¿no? Que van a haber grandes cambios en nuestro planeta y que la humanidad iba a tener acceso a un conocimiento, a una información que nos iba a llegar a descubrir que estamos íntimamente unidos y emparentados con estos seres. Entonces, que estos cambios, estas transformaciones iban a traer grandes crisis a nivel mundial y que ellos estaban muy preocupados porque la humanidad sobreviva, porque en ese entonces corríamos el riesgo de autodestruirnos a través del uso de tecnología como la que habíamos desarrollado de las bombas atómicas. Entonces ellos querían generar un grupo de personas a nivel mundial que trabajen por preservar la humanidad, evitar esos acontecimientos negativos que podían, digamos, suceder, y también despertar la conciencia de la humanidad sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y que justamente estamos muy emparentados con estos seres. Entonces ahí ellos comunican que esta experiencia de contacto, este puente con el universo, se podría llamar de mutuo acuerdo Misión Rama, que no necesariamente tendría que ser una organización, sino más bien un grupo de amigos, un grupo de personas que estarían viviendo esta experiencia de contacto. Entonces son los inicios de la Misión Rama, y acá en el Ecuador, y ya específicamente, empieza en el año 88, cuando un grupo de personas viajamos a Piura, a la ciudad de Piura, frontera con el Ecuador, ahí en Perú, a un encuentro de los grupos Rama en el año 88. Tuvimos la oportunidad de conocer a Sixto, nos quedamos sumamente impresionados al enterarnos de que existía personas que estaban teniendo contacto con seres extraterrestres. Realmente fue increíble. Y por otro lado, pues escuchar las vivencias, las experiencias de tanta gente que había subido a las naves, que habían tenido avistamientos de encuentros cercanos, y toda la información que había detrás de esta experiencia realmente era alucinante. O sea, había mucha información que realmente nos motivó muchísimo, realmente nos impulsó a continuar con esto. Y Sixto nos invitó a ser parte del grupo, nos dijo: miren muchachos, no crean absolutamente nada de lo que están escuchando, vengan y vivan sus propias experiencias. Así que hace 33 años exactamente, pues ingresamos al grupo. Al año 89 ya Sixto Paz visita el Ecuador. Dimos conferencias en diferentes partes del país y pues formamos ya los primeros grupos, y pues fuimos constatando que detrás de esta experiencia hay una realidad. Hemos tenido también, e intentamos, más bien dicho, replicar las experiencias que habían vivido en Perú, acá en el Ecuador, y hemos tenido también experiencias increíbles de contactos, de encuentros, y hemos recibido información muy importante aquí también en nuestro país. Así que ese es el origen de Misión Rama a nivel mundial y también aquí en el Ecuador. Chicho, ¿tú tienes una pregunta? Sí, claro. Gracias por esa introducción. Sabe que yo tenía una pequeña duda. Yo estaba más o menos investigando acerca del Rama a nivel mundial. Y hay muchas personas, bueno, como hay muchas personas que los apoyan en este caso, hay otras personas que los catalogaron en cierta forma como una secta. ¿Ustedes pueden catalogarse así o tal vez no? O sea, ¿cuál es el argumento? Mira, muy buena pregunta, y definitivamente pues no somos para nada una secta ni una organización ni nada. Nosotros en el año 90 recibimos una comunicación, el grupo recibió una comunicación por parte de estos seres, siempre telepática, donde nos decían de que habíamos llegado a un momento como humanidad que los seres humanos teníamos que unirnos en los puntos en que coincidimos y dejar de lado las cosas que nos separan. Y realmente, según estos seres, las cosas que nos separan a los humanos son los títulos, los nombres, las etiquetas, las estructuras, las organizaciones. Entonces, que éramos un grupo de vanguardia, porque estábamos teniendo contacto con estos seres,
y que si queríamos que ese contacto permanezca y perdure en el tiempo, teníamos que abandonar el nombre, el título, los títulos, las etiquetas, la estructura que en algún momento se podía haber formado, ¿no? Recordemos también que el Grupo Rama se formó en el Perú en un momento donde había el gran inconveniente de las guerrillas. Sendero Luminoso había atacado fuertemente a Lima, a todas las ciudades del Perú, y uno no se podía reunir libremente. Entonces, varias veces la policía visitó los grupos, ¿no? Cuando se reunían, entonces les dijeron, miren, ustedes para poderse reunir tienen que formar una organización. Entonces, obligados, justamente por esta cuestión que les comento, se creó la organización de Misión Rama, pero era por esta necesidad de poder agruparse bajo una organización o un nombre, o si no podía ser tachado de guerrillero. Entonces, por eso se formó la organización Misión Rama en esa época, en la década de los años 70. Pero como les digo, en los años 90, en 1991, oficialmente Sixto dio por terminado la organización de Misión Rama, como organización, como agrupación. Y volvimos a hacer justamente lo que fue en un principio un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto con el cosmos, con el universo. Entonces, en el grupo no hay líderes, no se sigue a nadie, simplemente el mensaje nos habla de que el verdadero contacto que nosotros necesitamos es el contacto con uno mismo, es un contacto espiritual interno, un despertar de la conciencia, y que uno no debe definitivamente seguir a nadie. Así que, lógicamente, como en todos los temas, hay detractores, hay gente que se opone, que no está de acuerdo, ¿no? Pero, como les estoy comentando, realmente el grupo como estructura, como organización, desapareció y somos un grupo de amigos en torno a la experiencia de contacto. Exacto, y era por eso que quería justamente dejar en claro esto, porque, bueno, vi más o menos alguna idea de lo que era el Grupo Rama. Entonces, más o menos también tenía esa pregunta como para aclarar a los radioescuchas en qué se basa este grupo de amigos que nos comenta usted, Rafael. Ahora, yéndonos al tema de los avistamientos, no sé cómo llamarlo, ¿no? En el sentido de un encuentro cercano. ¿Usted nos puede comentar acerca de una experiencia personal suya en donde, wow, no se ha quedado anonadado y sin palabras? Porque creo que para muchas personas, y me incluyo, es como la curiosidad, ¿no? De saber más sobre este tema, de que se entiende de que hay algunas personas que creen, otras que no creen, pero en lo personal yo sí tengo como la curiosidad de saber alguna experiencia en la cual usted diga, esto que me pasó fue, wow, fue espectacular. Sí, bueno, como les comentaba, ya son 33 años y realmente hemos estado activos durante todo este tiempo. Hemos podido viajar a diferentes partes del mundo, hemos ido al desierto de Chilca, hemos estado en Marcahuasi, en el Perú, hemos estado en Egipto, en Chile, en la isla de Pascua. Y a lo largo de todos estos años hemos tenido múltiples avistamientos y experiencias que realmente nos han marcado, que nos han dejado impactados y sobre todo muy motivados, confirmando la veracidad de los encuentros. También es importante recordar que como grupo hemos invitado por 10 veces a la prensa internacional a encuentros programados. ¿Qué significa esto? Que se reciben los mensajes telepáticos de estos seres y ellos ponen el día, el lugar y la hora donde se van a aparecer. Y a estas experiencias hemos invitado a periodistas. Personalmente he podido acompañar a los 2 últimos encuentros programados que se dieron con periodistas y como grupo. Estamos hablando que en el año 2009 estuvimos con la doctora Ana María Polo, la jueza del programa Caso Cerrado, y ahí pues con la gente de Telemundo vimos aparecer las naves. Es más, tuve la oportunidad inclusive de fotografiar con mi cámara algunas de las apariciones de las naves. Y después, en el año 2014, nuevamente en el mes de marzo, tuvimos nuevamente con Sixto y todo el grupo y gente del grupo ahí en el desierto de Chilca, donde estuvieron periodistas también, sobre todo periodistas de Perú. Lamentablemente los periodistas de Discovery Channel a último momento no pudieron asistir, y vimos aparecer la nave de una forma espectacular. De eso hay videos que están colocados en el internet,
avistamientos OVNI en el desierto de Chilca 2009-2014. Ustedes podrían ver el testimonio de los periodistas. Fue una experiencia alucinante donde delante de todo el grupo vimos aparecer el objeto, se suspendió por unos momentos y después se alejó detrás de las montañas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, le quiero comentar que dentro de los grupos de contacto se vive una experiencia que se llama los Sendras o los portales interdimensionales. ¿Qué significa esto? Estos seres, a través de su tecnología, concentran la luz y pueden aperturar portales interdimensionales, un umbral en espacio-tiempo. Entonces, la persona que ingresa a estos portales dimensionales, al ingresar puede ser desmaterializada y teletransportada al interior de sus naves, puede ser llevada a otros países, inclusive a otros planetas, ¿no? Y pues tener experiencias muy, muy vívidas y de conexión con estos seres a través de estos portales dimensionales. Hay otros portales dimensionales que no son tan fuertes y que uno puede inclusive pues tener una experiencia de bilocación, o sea, generar un doble de uno mismo y pues ser proyectado a cualquier parte donde ellos deseen, o también a través de viajes astrales o también viajes mentales. Este tipo de experiencias las hemos vivido a lo largo de los años, inclusive hasta con periodistas. En el año 97, en Playa Paraíso, junto con periodistas de la televisión azteca, aparecieron las naves y aparecieron estos portales dimensionales y los periodistas ingresaron al interior de estos portales dimensionales. Yo también ingresé en esa ocasión y he tenido la oportunidad de poder ser llevado a las naves y estar inclusive conversando a través de los Sendras o portales interdimensionales con estos seres. Pero también ya directamente nos han invitado varias veces para tener un encuentro cercano, pero también es una experiencia que no es fácil enfrentarla de una manera muy normal, porque es una experiencia muy fuerte. Imagínense ustedes, claro. Una de las experiencias donde nos invitaron fue en las lagunas de Mojanda, aquí al norte del Ecuador. Tuvimos con un grupo de personas y vimos aparecer la nave que se posó a 80 metros sobre nosotros y nos invitaban a subir a la nave, pero realmente el miedo que nos embargó fue muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y pues pusimos la experiencia. También estuvimos, recuerdo, en Marcahuasi, en Perú, en los Andes peruanos, en una zona muy especial donde hay unas figuras en roca talladas de culturas antiguas. Tuvimos la experiencia de ver aterrizar la nave y que nos invitaban a acercarnos. Y nuevamente fue pues justamente el temor lo que nos impidió acercarnos. Pero quizás con los años ya fuimos asimilando la experiencia, entendiendo de qué se trata todo esto. Y fue justamente en enero del año 2012, donde estuvimos en la zona de Tulipe, al noroccidente de Quito, donde vimos aparecer un objeto que se posó encima del grupo, y ahí pues a varios de nosotros nos subieron al interior de una nave y tuvimos contacto con un ser llamado Sampiag, más o menos un ser de 1,80 m de estatura, de rasgos orientales, y quien nos dijo de que uno de los principales objetivos del contacto en Ecuador era pues conectar con un mundo subterráneo. O sea, nos explicaban de que debajo de la tierra existirían túneles y galerías que atraviesan todo el país y además todo el planeta, todo el continente, y que allí existirían ciudades intraterrenas y habitando seres que vinieron en la antigüedad y también sobrevivientes de continentes perdidos. Entonces nos invitaron a ir a la Cueva de los Tallos, ¿no? Tanto en el oriente ecuatoriano como en la zona de Tulipe y otras partes del país se puede tener acceso a estas galerías, y como les digo, existirían ciudades intraterrenas, y ahí pues después de esta invitación hemos viajado a estos lugares y hemos tenido encuentros físicos con seres habitando ahí en el interior de la tierra. Las experiencias han sido tan fuertes, tan intensas, que inclusive pudimos, junto con el cineasta Miguel Garzón, crear un documental que se llama Tallos, un mundo bajo tus pies, donde contamos todas las experiencias que hemos vivido ahí en el mundo intraterreno. Así que, como puedes ver, con muchas de las experiencias que hemos vivido, pero quizás la más fuerte, la más intensa ha sido en la Cueva de los Tallos, donde tuvimos un encuentro físico con unos seres
ahí en el interior de la Tierra y nos explicaron qué es lo que existe en la Cueva de los Tallos y qué es lo que verdaderamente hay. Entonces hay mucho que contar, hay mucho que compartir, pero como un abrebocas te puedo comentar lo que te acabo de decir. Perdón que te corté. Rafael, hace unos 10 años atrás, más o menos, como un poco menos, no recuerdo bien, hubo el caso de Arenilla, de dos personas, bueno, de una persona que había visto y había tenido un contacto directo con seres de otro planeta. Muchas personas del pueblo de allá le comenzaron a decir que él estaba loco, capaz cuando le hicieron la entrevista que él había estado tomado. No sé si tú supiste de este caso, que después de un tiempo terminó desmintiendo y diciendo que fue falso, pero se dice que estas personas fueron amenazados por unos hombres vestidos de negro. Entonces, ¿tú crees que los hombres de negro llegaron acá y les amenazaron a estas personas? ¿O estas personas en realidad se inventaron todo para atraer la Popularidad. Estuve al tanto del caso, no lo investigué a profundidad realmente, solo leí algunas y vi algunos reportajes que les hicieron. Me parecían que eran gente sencilla y también gente humilde que aparentemente no estaban mintiendo. Sobre el caso de que hayan sido perseguidos y silenciados, sabemos de que realmente las grandes potencias han venido ocultando el tema de los ovnis. Hoy en día ya están dando, gracias a Dios, a conocer ya más abiertamente, pero sí habría una política de ocultamiento de información, de amenazas para que estas historias o estas experiencias no se sepan. Los propios astronautas como Gordon Cooper declaró pues, en las Naciones Unidas, en una carta dirigida a las Naciones Unidas, que justamente ellos como astronautas en todos los vuelos espaciales estuvieron acompañados y verificaron la presencia de seres extraterrestres. Decía Gordon Cooper de que existen miles de avistamientos de los Estados Unidos y nadie los quiere reportar y que ellos han sido sometidos a una política de silenciamiento por parte del gobierno y que han sido amenazados. Él estaba ya develando la información porque había sido diagnosticado con un cáncer terminal y sabía que iba a morir. Entonces cogió y habló y contó lo que él había vivido. Entonces no me llama la atención de que haya gente que haya tenido experiencias de contacto y que haya sido silenciada, amenazada, que realmente sí se hacían ese tipo de amenazas y de actividades por parte de las potencias que no les conviene o no desean que estos encuentros se lleguen a conocer o que la humanidad tenga acceso a este conocimiento. Por ejemplo, en el caso de JJ Benítez, en uno de sus libros, él habla y dice que Jesús es un extraterrestre. Usted como persona más centrada en este tema, ¿cree que eso pueda ser posible? Y que varias teorías que han habido diciendo que Dios en sí es un extraterrestre igual y que todo el poder que tuvo Jesús es a base de eso de ser de otro planeta. Bueno, en primer lugar, recordemos que JJ Benítez inicia su carrera de investigador y sobre todo en el campo de la ufología cuando es enviado en el año 74 a cubrir la noticia de que un grupo de jóvenes peruanos habían tenido contacto con seres extraterrestres. Justamente era los hermanos Paz, Sixto y Charlie Paz, y el grupo Rama los que generaban esta noticia. Entonces, JJ Benítez les dice a Sixto y a la gente de los grupos que por qué no dan la única prueba que nadie ha logrado dar, que justamente es invitar a alguien objetivo, imparcial, que no sea parte de los grupos, a un encuentro con estos seres. Entonces ellos le dicen a JJ Benítez que van a preguntar a estos seres si es que es posible en contacto con él, y ellos acceden, y JJ Benítez acompaña el desierto de Chilca, y tal es el impacto que él se lleva de lo que ve, que a su regreso a España escribe su primer libro, que es OVNIS SOS a la humanidad, donde narra que él vio no solo un ovni, sino 2 ovnis, ¿no? En este libro, y hay muchas publicaciones hoy en día en internet donde él afirma que fue con el grupo Rama que tuvo sus primeros avistamientos y se interesa por estos temas, ¿no?
Pero él ha venido pues escribiendo muchos libros y ha venido tomando información de diferentes fuentes, sobre todo en Caballo de Troya. Toma información del libro de Urantia, de supuestos informes militares, y pues ahí se afirma de que Jesús sería un extraterrestre. De acuerdo a la experiencia nuestra, ¿no?, de contacto, estos seres más bien dicen que Jesús sería un terrestre, un ser humano fuera de serie, ¿no? O sea que, según estos seres, Jesús habría logrado evolucionar gracias a diferentes reencarnaciones que había tenido aquí en nuestro mundo. O sea, ellos creen en la teoría de la reencarnación, que un ser humano para poder evolucionar necesita, no es suficiente una sola vida, sino que se necesita venir varias veces, así como uno va al colegio varias veces para aprender todo lo que uno tiene que aprender. Entonces, Jesús, por mérito propio en vidas anteriores, llegó a un alto nivel de evolución, y justamente una de esas encarnaciones habría sido en la India. Él habría reencarnado como un príncipe brahmán, perteneciente a la casa de los brahmanes, y que él había logrado tener un alto nivel de evolución. A esta persona, en esa vida de Jesús, se habría llamado Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda de la compasión. Él llegó a la iluminación a un nivel de sexta dimensión de la conciencia y ya no necesitaba volver a este mundo porque había roto la rueda del samsara o el círculo de las reencarnaciones, ¿no? Pero vuelve 500 años después en la persona de Jesús. O sea, Jesús había sido la reencarnación justamente de Gautama Siddhartha, el Buda de la compasión. Entonces, estos seres, para que ustedes entiendan un poco el contexto de Jesús, hablan de que nosotros vivimos en un universo material que tiene 7 dimensiones y que el propósito de la evolución es ir subiendo a través de las dimensiones hasta lograr el máximo nivel, que es la séptima dimensión, que es un estado de la conciencia tan elevado que se conoce como la cristificación. Y una vez que tú llegas a conectarse con esta dimensión, te conectas con universos paralelos, sería un universo mental y un universo espiritual, y te vuelves copartícipe de la creación con Dios. Actualmente los seres humanos estamos en un tránsito de conexión, dejando la tercera dimensión y pasando a la cuarta dimensión, que es el tiempo. Los seres que nos visitan habrían llegado a conectarse máximo hasta la sexta dimensión. Entonces, Gautama Siddhartha, una reencarnación anterior de Jesús, se había logrado conectar con la sexta dimensión y él ya no necesitaba volver. Pero cuando vuelve acá, en la persona de Jesús, pues él logra conectarse con la séptima dimensión el momento que él en la crucifixión, cuando estaba a punto de morir, tiene una expresión, una expresión de amor a la máxima manifestación, que es el perdón. Él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a los que le agredieron. Y justamente estos seres sostienen que la máxima manifestación del amor es el perdonar. Y el momento que él perdona, pues se conecta con la séptima dimensión. Entonces, para los extraterrestres, el ser que ha logrado el máximo nivel de evolución en esta creación sería la persona de Jesús. O sea, llegó a un nivel que ni siquiera ellos han llegado, ¿no? Entonces, y ellos reconocen a Jesús como la máxima manifestación de evolución en este universo material. Y sería un ser humano de la Tierra. Bueno, se acaba también de conectar Ricardo. Con él varias veces hemos visto ovnis en Rumicucho. Antes de darle la bienvenida a Ricardo, yo quería hacerte una consulta, Rafael. Yo hace mucho tiempo yo soñé que tenía un contacto con estos seres. Hasta la fecha sigo pensando si es que fue verdad este sueño o solo fue en ese momento parte, como dicen vulgarmente, de un sueño simple y ya. Pero yo recuerdo clarito que eran unas personas plomas y detrás de ellos había una luz blanca. ¿Tú crees que pude haber tenido un contacto directo con ellos? ¿O fue prácticamente mi imaginación que en ese momento me jugó una mala pasada?
Estoy seguro que tuviste un contacto con ellos porque esta es una de las modalidades que ellos emplean para conectarse con nosotros a través de los sueños. Recordemos que existen 5 tipos de sueños. El primer tipo de sueño es cuando nosotros entramos en un estado profundo de relajación y estamos dormidos, abandonamos nuestro cuerpo físico y salimos a una dimensión paralela que es el plano astral. Y ahí podemos interactuar y movernos, y es justamente a través del plano astral donde ellos aprovechan para conectarse con nosotros. Un segundo tipo de sueño son pues sueños donde uno recibe simbolismos, ¿no? O sea, a través de señales simbólicas se nos habla un poco de lo que nos va a pasar. Hay otro tipo de sueño que son sueños premonitorios que nos anuncian el futuro, ¿no? Hay sueños también que nos pueden recordar vidas anteriores, o sea, quiénes hemos sido nosotros en otras vidas. Y hay un quinto tipo de sueño que es justamente cuando uno ha vivido una experiencia muy intensa, muy fuerte y no las ha podido asimilar, pues en el sueño tu subconsciente lo vuelve a repetir hasta que puedas asimilar. En una noche uno puede vivir los 5 tipos de sueños al mismo tiempo. Puedes salir fuera del cuerpo, tener una experiencia real, acompañada de recuerdos de vidas anteriores, también con parte de simbolismo, también puedes conectarte con el futuro y también mezclar con la conciencia actual. Así que es muy válido y se considera como unas experiencias de contacto el que en planos astrales estos seres se acerquen a nosotros, sobre todo te digo porque como uno tiene temor a lo desconocido y estas experiencias son muy fuertes, pues ellos aprovechan a través de los sueños, o sea, del plano astral, cuando uno está fuera del cuerpo, para invitarte, para acercarte, inclusive para subirte a las naves, y de esta forma te vayas acostumbrando, te vayas adaptando a la experiencia. Así que mucho ojo, si soñaste es por algo y de alguna forma estos seres te están invitando a que pues te acerques o vivas una experiencia más directa con ellos. Ricardo, buenas noches. Tú también tienes conocimiento acerca de los seres extraterrestres y las experiencias que hemos vivido contigo mismo en Rumicucho. Buenas noches, Ricardo, bienvenido. Gracias, disculpándome de llegar tarde por primera vez en la vida que fallan los aparatos por acá. Podemos inclusive decir que ya es hasta medio paranormal, que fallaron las computadoras, los celulares, el wifi y todo por hoy, ¿no? Bueno, pero ya estoy aquí. Yo puedo decir y dar fe de que este tema de los ovnis fue el que me llevó al mundo de lo paranormal, al mundo de lo esotérico después, del mundo de la espiritualidad. Una anécdota que yo tengo grabada en la mente es en el año 2005, en que sobre la Mariana de Jesús había conocido una persona del grupo Rama, y con esta persona hicimos me enseñó unos mantras que ella utiliza, ¿no? Hicimos la meditación y sobre Quito dimos, fue increíble, hacia adelante, con una punta de locos, ¿no? Lo pasaron sobre Quito y en su viaje fueron hacia el Cayambe, ¿no? Fue la ciudad, fue la primera vez que les vi, y eso principalmente. Ahí tenemos un sonido extraño también que se nos cuela, creo que es el retorno. Sí, parece que estamos teniendo unos retornos. Los retornos están saliendo, espérame un segundo. Ahí nos escuchas. Yo les escucho bien a ustedes. Ya, pero a Ricardo no está tan buena la comunicación. Se le está cortando a Ricardo. Rafael, hasta que Ricardo, no sé si tal vez es la señal, yo quería preguntarle, en este caso en los encuentros que usted ha tenido con los seres de otro planeta, tal vez le han comentado si es que si es que están entre nosotros, o sea, pueden, no sé si apantallarse o camuflarse entre los seres humanos en el tema de que hay ciertos videos como que
hay gente extraña, con caras extrañas. No sé si usted tal vez ha podido preguntarles eso a estos seres en los encuentros que ha tenido usted. Claro que sí, mira, estos seres nos han comunicado de que son aproximadamente 60 civilizaciones las que estarían visitando la Tierra. Y el aspecto de estos seres son muy diversos y muy variados. Existirían unas especies de razas madre o razas iniciales de seres que son con diferentes aspectos, o sea, tienen un cuerpo antropomorfo, cabeza y un cuerpo como el nuestro, pero su aspecto de los rostros son derivaciones, por ejemplo, de peces anfibios, o sea, seres como anfibios, seres felinoides, seres como aves, muy parecidos a estos de la mitología egipcia, ¿no? Inclusive existirían seres también muy parecidos a nosotros y hay seres inclusive que no tienen forma, o sea, son seres de energía y que ellos podrían tomar diversos aspectos, diversas formas, ¿no? Entonces, los que procuran tener contacto con la humanidad son los más parecidos, lógicamente, a nosotros para que perdamos el miedo, para que perdamos el temor. Si veríamos a un ser diferente, distinto, un ser reptiloide, por ejemplo, pensaríamos que es malo. Entonces, ellos procuran más bien no tener ese tipo de contactos y más bien seres que son muy parecidos a nosotros son los que vienen y se infiltran en nuestra sociedad. Efectivamente, pues hay seres que están infiltrados y que de alguna manera están tomando el pulso a la humanidad desde adentro, ¿no? Lógicamente tienen que ser muy parecidos a nosotros para que pasen desapercibidos o toman la forma de nosotros, los seres humanos, para pasar justamente, como te decía, desapercibidos. Por eso hay el famoso caso de Castillo Rincón en Colombia, donde él tenía un socio, ¿no? Que era el experto nórdico, si no mal recuerdo, el nombre era Cyril Weiss, y de pronto el Castillo Rincón pues es invitado a un encuentro programado con extraterrestres. Efectivamente era un gran contactado, se da el encuentro y el momento que desciende la nave ven salir a su socio comercial, o sea, a Cyril Weiss, y él se queda pues sorprendido y dice, pero ¿cómo es esto? O sea, tú eras mi socio. Entonces dice, sí, mira, soy extraterrestre y estamos infiltrados, yo me llamo Cromacan, ¿no? Y les presenta a sus otros compañeros y expresan de que están justamente midiendo desde adentro y tomando el pulso a la humanidad. Entonces, efectivamente, pues estos seres están infiltrados entre nosotros, están pues observándonos, tanto desde afuera como desde adentro. Efectivamente así es. O sea, y en este caso podemos decir de que, bueno, ahora de que estamos viviendo el tema del COVID-19 y todos estamos cubiertos la cara, una manera un poco más fácil como de adentrarse en nuestra civilización. Como estamos con la mascarilla, no sé, unas gafas o una gorra, es un poco más fácil adaptarse al ambiente. También debemos recordar que somos nosotros los que nos parecemos a ellos y no ellos a nosotros, sino porque a lo largo de los contactos ellos han venido transmitiendo mucha información que con el tiempo se ha venido confirmando a través de la ciencia. Ellos dijeron que va a llegar un día que vamos a descubrir que somos producto de siembra de vida extraterrestre. O sea, el origen del ser humano justamente estaría en la intervención de estos seres. O sea, como les decía al principio, vienen visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales, inclusive antes de que aparezca la vida, ya estaban ellos aquí. Con el tiempo, ellos crearon las condiciones y sembraron la vida aquí, ¿no? Y justamente somos el resultado de esa siembra extraterrestre y somos parecidos a ellos, ¿no? A un grupo de razas, porque como les decía hace un momento, pues existen muchos tipos de raza y somos un tipo de raza justamente parecidos a estos seres descendientes de los mamíferos, ¿no? De los, digamos, protominios. Y pues tranquilamente este tipo de seres pueden moverse normalmente en nuestra civilización, porque son iguales a nosotros, pues, ¿no? Como te mencionaba hace un rato. Yo tengo una consulta. Tú hace rato mencionaste sobre la cueva de los tallos. Hay una leyenda que dice que un dios del agua había mandado a su hija
a la Tierra para que conozca. Los terrestres le habían tratado mal a la hija de este dios, y este dios de castigo manda un diluvio a la Tierra. Muchos investigadores que han ido allá dicen que ahí está el verdadero secreto de la vida humana, y que hay un portal directamente con Bolivia. Gente que ha hecho expediciones dice que ha llegado a salir directamente a Bolivia. Entonces no se explican cómo es este asunto, si es que es portal extraterrestre. Dicen otros que hay otro portal hasta otras dimensiones, donde hay colores que nunca han visto en su vida, formas geométricas que nunca igual, cosas raras, y hasta jeroglíficos egipcios ahí mismo. ¿Cuál sería tu pregunta, Chris? ¿Tú crees que todos estos seres hay un portal directamente de allá? Que se estos seres desde el principio, del principio del contacto, una base. Sí, ellos hablaron de la existencia del mundo subterráneo, que tampoco es un tema nuevo y es un tema que se viene topando hace muchos cientos de años, miles de años. En la mitología egipcia se hablaba del mundo intraterreno, le llamaban los salones de Amenti, los griegos le llamaban el inframundo o el tártaro, los mayas le llamaban el Xibalba o el inframundo, los incas le llamaban el Ucupacha, ¿no? Y en las leyendas de la India y del Tíbet se habla de Shambhala, ¿no? El reino de Shambhala, donde morarían los Mahatmas o las almas grandes, y también se habla de Agartha, un mundo intraterreno habitado por seres superiores. De acuerdo a nuestra experiencia de contacto, estos seres nos dicen que aproximadamente hace 9.000 a 10.000 años fueron enviados a nuestro mundo un grupo de seres, 32 de ellos, y descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia. Y ahí, a través de su tecnología, fundaron una ciudad intraterrena, justamente esta ciudad que mencionábamos hace un momento, que se llamaría Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz. Estos 32 seres fueron enviados con el propósito de ayudar a la humanidad y preservar en el mundo intraterreno pues todo el conocimiento humano y la historia de civilizaciones perdidas. A través de su tecnología abrieron túneles que atraviesan todo el planeta, ¿no? A este entramado que atraviesa todo el planeta se le conoce pues justamente como Agartha o Agarthi, y fundaron ciudades intraterrenas que, como les decía, vienen guardando en ese mundo intraterreno el verdadero conocimiento o la verdadera historia de la humanidad, un conocimiento oculto, perdido, olvidado por la humanidad, y que ha llegado el momento, según estos seres, en que tengamos acceso a ese conocimiento para salir de este estado de amnesia, de adormecimiento y de ignorancia en que nos encontramos como humanidad, para que nazca un nuevo hombre y venga un nuevo tiempo, una nueva era. Entonces, existirían muchos ingresos de este mundo subterráneo, y aquí en el Ecuador existiría una de las ciudades o los accesos principales a este mundo subterráneo, y estaría en la Cueva de los Tallos, allí justamente en el oriente. Pero también existiría en nuestro país diferentes accesos. Podemos hablar que en la ciudad de Cuenca existiría un acceso en el complejo arqueológico de Pumapungo, también en el Cajas, en el Parque Nacional del Cajas, en los Yanganates también existiría otro acceso, y también pues en la zona de Tulipe, donde hay Cueva con Tallos, también existiría este acceso a este mundo intraterreno. Recordemos también que en la década de los años 60, Juan Moritz, un húngaro argentino, afirmó haber encontrado en el oriente ecuatoriano una ciudad intraterrena, seres viviendo bajo la tierra, y también una biblioteca metálica donde estaría grabada la verdadera historia de la humanidad. Entonces, para ya ir concretando la pregunta, pues este túnel que te estoy mencionando atraviesa todo el continente. Vendría desde Alaska, pasaría por Canadá, por Estados Unidos, por la zona de Monte Shasta, por México, por todo Centroamérica, por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
y terminaría pues en la Argentina, y hay un ramal muy importante que va hacia el Brasil. Entonces, bajo tierra estarían interconectados no solo Bolivia, sino también pues Perú, y la mayoría de países en Latinoamérica a través de estos túneles y galerías que, como les comentaba, atraviesan todo nuestro continente. Entiendo, entonces sí hay algunos portales aquí en el Ecuador. Ahora, Ricardo, no sé si ahora sí estamos bien con la señal contigo. Sí, sí, sí me escuchas. Ricardo. Bueno, tenemos unos inconvenientes con... Ahí les escucho. Ahí sí, Ricardo. Bueno, parece que se está yendo un poquito la señal con Ricardo. No sé si me confirmas, si ya me escuchas bien, Ricardo, ahí. Ahí te escucho perfecto. Ya. Ricardo, ¿nos puedes comentar tú la experiencia que has tenido con el encuentro con extraterrestres en Rumicucho, lo que nos estaba comentando inicialmente Brian cuando llegaste a la entrevista ahora? Lo perdimos. Bueno, hasta que se vuelva a conectar. Bueno, una de esas experiencias fue que habíamos visto descender una nave en la montaña de Catequilla. Fue tan impactante porque esa nave fue en forma de triángulo. Fueron más o menos unos de 5 a 10 segundos. Después de eso ya desapareció automáticamente. ¿Tú qué opinas de este avistamiento que tuvimos? Porque se dice que mucha gente en Rumicucho había visto seres verdes, seres plomos, hasta seres rojos caminando en las ruinas. Y cuando se les han querido acercar, llega un punto que desaparecen de la nada, como que se van volando. O sea, a muchas personas de ahí le llegaron a catalogar hasta como locos. Miren, chicos, hay zonas en el país que son zonas candentes de avistamientos ovni, ¿no? Y esto es gracias a las condiciones geológicas, energéticas de estas zonas. Normalmente, cuando son zonas donde las líneas de fuerza que atraviesan todo el planeta, ese campo energético, ese cinturón magnético, se encuentran o se cruzan, ahí pues se forman centros de poder, y curiosamente en estos cruces de energía, a manera de unos vórtices o chakras, hay lugares arqueológicos. O sea, nuestros antepasados tuvieron la sensibilidad como para poder conectarse o percibir estas líneas de fuerza, y ahí construyeron lugares arqueológicos o centros de poder. Entonces, son lugares donde normalmente se ven las naves. Podemos citar uno, por ejemplo, el Cajas, ¿no? Es una zona candente de avistamientos ovnis. También la zona de la mitad del mundo, Rumicucho, Catequilla, inclusive Moraspungo, es una zona de avistamientos muy intensa. Y yéndose un poquito más hacia el noroccidente, también hablaríamos de Tulipe, donde hemos tenido un sinnúmero de experiencias de avistamientos, porque hay bases cercanas ahí, en la zona de Tulipe. Y también pues la zona de Mojanda, las lagunas de Mojanda, son zonas también de alto nivel de avistamientos, ¿no? Entonces, me parece algo muy coherente este avistamiento que han tenido. Se reportan mucho avistamientos en esta zona de Rumicucho, y es más, como grupo de contacto, cuando iniciaron nuestros grupos y tuvimos los primeros mensajes, los lugares donde nos invitaron estos seres a ir a hacer salidas al campo y conectarnos con ellos, justamente fue en la zona de Rumicucho, de Moraspungo. También nos invitaron a Cajas y también a los Yanganates.
que es también una zona muy alta de avistamientos ovni y de anomalías muy intensas aquí en nuestro país. Rafael, tengo una consulta. En este tema, cuando tienen los avistamientos con el grupo, en este caso, ¿quién es la persona que recibe el mensaje de los seres? ¿Hay alguien en especial, o sea, alguien en específico a quien digan, sabe que tuve un contacto con este ser, o ellos aleatoriamente dicen, quiero tener contacto y les comento para que hables al grupo y podemos avistarlo en cierta parte? Mira, con el tema de la comunicación con estos seres es a través de la telepatía, ¿no? Que es una de las capacidades psíquicas, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un gran potencial. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado porque no nos han dicho que existe y mucho menos nos han dicho cómo podemos estimularlo. Hoy en día ya se estudia en las principales universidades del mundo para psicología científica y se habla de que tenemos un alto nivel del cerebro que no lo utilizamos o que está ahí ocioso, pero se ha descubierto que esa parte del cerebro que no usamos está relacionada con todas estas capacidades extrasensoriales o capacidades psíquicas. Entre ellas tenemos la telepatía, la clarividencia, la premonición, la precognición, los viajes astrales, la dermóptica, la psicometría, la ubicuidad. O sea, tenemos un sinnúmero de facultades que podemos llegar los seres humanos a desarrollar. Ahora, para comunicarse con estos seres hay que estimular lo que es la telepatía, que es la capacidad de poder comunicarse mentalmente entre dos seres. Para que la telepatía se pueda dar, es necesario tener un emisor y un receptor. El que mayor esfuerzo hace es el que emite la señal, y el que recibe simplemente tiene que aprender a sensibilizarse, tiene que aprender a relajarse y pues captar las ondas mentales que el emisor le está enviando. Entonces, es fácil tener contacto con estos seres, lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Eso sí ya demanda una preparación, demanda un trabajo más profundo y exhaustivo con uno mismo, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias de contacto, estos seres nos han sugerido que para poder mantener la comunicación con ellos es necesario que nosotros elevemos nuestra vibración, porque ellos vibran en una frecuencia mayor. Entonces, es como la radio, ¿no? Si tú quieres sintonizar una radio, tienes que poner el dial en ese número y ahí entras en relación. Entonces, como ellos vivan más alto, nosotros tenemos que elevar nuestra vibración. Entonces, nos aconsejan una preparación integral. La persona que desee tener contacto con ellos necesitaría tener una dieta sana, lo más sana posible, llevar una vida natural, el menor consumo de estimulantes, ¿no?, para no dañar nuestro sistema nervioso, y nos recomiendan mucho la práctica de la meditación, porque cuando tú meditas, aprendes a relajar tu cuerpo, aprendes a relajar tus emociones y aprendes a relajar tu mente. Entonces, no es fácil dominar tu mente, porque cuando uno hace meditación, lo que más a uno le dificulta es poner la mente en blanco, pero con el tiempo y la práctica se logra. Entonces tú aprendes a distinguir cuándo son tus pensamientos y cuándo son pensamientos que vienen de afuera. O sea, te vas entrenando, existe un entrenamiento. Entonces, con el tiempo, uno se puede volver ya una persona que ha activado estas facultades, esta sensibilidad, y te puedes llegar a denominar como una antena receptora de mensajes. Esto no te da ningún tipo de jerarquía dentro de los grupos, simplemente una gran responsabilidad, porque nosotros afirmamos ser parte de un grupo de contacto extraterrestre. Hemos dado veracidad de los encuentros con estos seres invitando a los periodistas, pero cada cierto tiempo nosotros tenemos que tener la seguridad que detrás de la línea están ellos, o sea, que no nos estamos imaginando que es una cuestión de nuestra imaginación, estos mensajes. Entonces, ellos nos han dado ciertas pautas para poder evaluar los mensajes y cuándo es un mensaje verdadero y cuándo no. Por ejemplo, todo mensaje verdadero es atemporal. O sea, si lo lees hoy o lo lees en 10 años, igual te da un mensaje. Todo verdadero mensaje es positivo, no es catastrofista. ¿Por qué? Porque estos seres saben
de que nosotros los seres humanos podemos crear lo que creemos. Y si es que ellos nos dicen que va a venir una destrucción, estaríamos creando esa realidad. Entonces, siempre son mensajes de alternativa y positivos. Lo que sí nos pueden decir es que si es que no hacemos nada, podría llegar a suceder alguna catástrofe. Todo mensaje positivo siempre trae aportes nuevos y es de fácil comprensión. Tampoco son muy largos, pero sobre todo mensaje verdadero tiene que ser corroborable. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser verificado a través de un anuncio, de un acontecimiento o a través del anuncio de la aparición de las naves. Por ejemplo, te cuento algo que nos sucedió en el año 2018. Tuvimos una experiencia de contacto a través de un Sendra en Tulipe y estos seres nos invitaban a hacer un viaje a el Perú, a la zona del Manú, donde está la ciudad perdida de El Paititi, o El Dorado, conocido a través de los medios, a través de la historia. Tuvimos 12 avistamientos esa noche, inclusive fotografiamos y filmamos algunos de los objetos, o sea, tuvimos una confirmación espectacular, un apoyo increíble para anunciar este viaje. El momento que nosotros enviamos esta invitación que nos habían hecho estos seres a este viaje a Sixto y a todos los grupos en el mundo, Sixto me escribió y me dijo: mira, Rafael, viajar al Paititi es un viaje muy complicado, muy riesgoso, muy peligroso. He leído tus informes, he visto que estos seres les acompañan, se han presentado y les han apoyado, pero necesitamos para que este viaje se haga un avistamiento programado con fecha, hora y lugar, o si no, no hay viaje. Fíjate tú que hicimos un viaje que nos invitaba a un avistamiento programado en la zona de Culebrillas, ahí en el Cañar, cerca de Cuenca. Y el 9 de marzo tuvimos a aparecer a las 9 de la noche 3 objetos que se juntaron, formaron un triángulo, comenzaron a girar sobre sí mismos y después se fueron prendiendo sus luces, ¿no? Justamente pues, fue el avistamiento confirmatorio para hacer este viaje. Entonces, es lo que te puedo decir con relación a los mensajes. También es importante anotar que cada vez que recibimos un mensaje es sometido a estas pruebas y verificar que no tenga mentalismos. ¿Qué es un mentalismo? Es que puede salir un afloramiento de nuestro propio inconsciente, una idea propia de uno mismo que le puso al mensaje. Entonces, nosotros hacemos análisis de mensajes que son muy rigurosos para que puedan circular libremente como un mensaje verdadero y que sean confirmados. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero mandar un saludo a Silvia Vinuesa, que está conectada, a Liliana Vinuesa, que se conecta todos los jueves, y a gracias a nuestro gran seguidor, a Alejandro Trujillo. Gracias, hermano, por estar conectado siempre. También quiero hacer una mención especial. Si les gustan los pollos con salsa barbecue y hornados, pues los pollos de Maya son los indicados. Para mayor información pueden contactarse en las páginas como Pollos de Maya o al WhatsApp 098 45 48 721. La entrega es a domicilio. Sigan en las páginas. También un saludo a todas las personas que nos están siguiendo mediante la página web www.exitosfmradio.com. Y aquí va mi pregunta, Rafael. Sí. A lo largo de las historias, Hollywood siempre nos ha vendido una imagen de un extraterrestre malo, otra de bueno. En la vida real y en el mundo en sí, existen todos estos seres, tanto buenos como malos, y algún rato, o pudo haber sido en el pasado, o pudo ser en el futuro, habrá una guerra entre ellos. Y la Tierra es una base para estos seres. Tienes toda la razón, muy buena tu pregunta. Mira, ellos nos han dicho que, como les decía hace un momento, son 60 civilizaciones que visitan la Tierra con diferentes aspectos, pero también con diferentes intenciones. Existirían seres que tienen buenas intenciones con los seres humanos y que nos están cuidando y resguardando en una especie de cuarentena planetaria, y existirían otro grupo de seres que no tendrían tan buenas intenciones y que estarían más bien en una especie de conflicto y pugna entre ellos
¿no? En una especie de rivalidad. A través de la experiencia de contacto, estos seres nos han comunicado, nos han transmitido que en su proceso de evolución, ellos, como les dije hace un momento, se estancaron, ¿no? Hablábamos hace un momento que en este universo material existirían 7 dimensiones y que el propósito de la evolución es conectarse con la 7ª dimensión. Ellos fueron avanzando cuando fueron creados rápidamente de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta dimensión, porque fueron estimulados por unos seres del universo mental, que es un universo paralelo ubicado en la 8ª, 9ª dimensión, ¿no? Llamados a través de los mitos y leyendas los arcángeles. A través de la experiencia de contacto les llaman los Helen o los resplandecientes, seres no que tienen un cuerpo físico, sino seres de energía, seres de luz. Entonces, estos seres les instruyeron a las primeras civilizaciones, les entregaron todo el conocimiento, toda la información que les permitió evolucionar rápidamente, pero después se desaceleró este proceso de evolución y se estancaron en una 6ª dimensión. Entonces, para poder conectarse con la 7ª dimensión, se evaluó de que ellos debían desarrollar emociones y sentimientos. Lamentablemente, estos seres dejaron de lado las emociones y los sentimientos y se volvieron más mentales, se volvieron una especie como de científicos, ¿no? Seres muy tecnológicos al mismo tiempo, ¿no? Y acallaron las emociones y por eso se estancaron, ¿ya? Entonces, ellos nos crearon a nosotros con la intención de que nosotros les enseñemos a ellos emociones, porque para conectarse con las dimensiones superiores, como la 7ª dimensión, solo se puede llegar a través de emociones como emociones como la caridad, la compasión, el amor, el perdón. Entonces, como ellos no lograron experimentar estas emociones, entonces nos crearon a nosotros para que les enseñemos esas emociones. Pero algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con el proyecto de crear al ser humano, porque dijeron, el rato que estemos expuestos a las emociones y sentimientos que estos seres nos van a transmitir, nos pueden contagiar como una gripe y nos pueden mover demasiado el piso. Llegaría un momento que no podíamos saber qué hacer. Entonces, en un principio fue una especie de desacuerdo y terminaron ellos en una guerra, en un enfrentamiento. Esta guerra ha sido relatada y descrita en diferentes textos antiguos de nuestra civilización. Por ejemplo, se habla de la guerra de los titanes, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, ¿no? Las guerras, en el Mahabharata, en el Ramayana, también se habla de la guerra de los dioses, ¿no? Y que finalmente los que se mantuvieron fieles al programa y digamos, al grupo positivo, ganaron la guerra y terminaron enviándoles a estos seres en calidad de deportados a nuestro mundo, ¿no? Y llegaron hace 26.000 años, en la época donde existía un continente llamado la Atlántida, ¿no? Y el momento que estos deportados, los que perdieron la guerra, que serían los de la constelación de Orión, cuyo líder se conoce a través del mito y leyendas como Satán o Satanael, un líder Orión de aspecto reptiloide, con un cuerpo de reptil y con cola de color blanco, pues llegan a nuestro mundo y se presentan ante los seres humanos como dioses, y se hacen adorar como dioses. Pero ellos, al entrar en nuestra realidad, en nuestro mundo, mueren y quedan atrapados en un plano paralelo, llamado el bajo astral, y desde allí pululan y nos declaran una guerra a la humanidad, una guerra psíquica. No pueden manipular a todos los seres humanos, pero manipulan a ciertos seres humanos que tienen mucho poder. Y han formado con el tiempo una especie de secta o hermandad oscura que conspira contra la humanidad y que actualmente se conoce como los Illuminati. Así que efectivamente, pues existe una pugna. La humanidad está en medio de dos fuerzas, la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad, que serían justamente estos seres extraterrestres de Orión que vinieron deportados acá al planeta por Marte y por Venus. Entendido, Rafael, y bastante interesante, ¿no? En lo personal, yo le puedo decir de que no tenía mucho conocimiento acerca de todo esto de los ovnis, y esto me lleva a hacerle una pregunta. En los encuentros en los cuales han tenido usted junto al grupo Rama,
¿Han podido identificar si verdaderamente la CIA tiene contactos en el Área 51 con ovnis? ¿O tienen ahí una nave en estudio? ¿O hay alianzas entre grupos extraterrestres con grupos humanos? Mira, lo que sí es cierto es que en 1947 se habían estrellado en la zona de Nuevo México, sobre todo en Roswell, no un ovni, sino 2 ovnis. Estos ovnis que se estrellaron no se estrellaron porque sus tripulantes se despistaron o se marearon y se chocaron contra el planeta, sino que fueron ellos abatidos por aquella fuerza que les comentaba hace un momento que nos está cuidando. O sea, a partir de la década de los años 40, en nuestro mundo se creó una cuarentena por parte de estas civilizaciones que nos cuidan. Hablemos que en el universo existe un gobierno conformado por 24 seres en nuestra galaxia, llamados los 24 ancianos de la galaxia. Bajo de ellos, en una especie de jerarquía, estarían los Elohim o ingenieros genéticos. Bajo de ellos estarían los guardianes y vigilantes de mundos, y más cerca de la humanidad, los guías e instructores. Entonces, un grupo de guardianes y vigilantes, desde la década de los años 40, quedaron custodiando nuestro mundo para que nadie que no tenga autorización pueda ingresar al planeta. Pero por el otro lado, la guerra, la disidencia de los originales, han intentado infiltrarse en nuestro mundo, han intentado meterse, y pues justamente en estos intentos han sido abatidos por aquellos que eran, y justamente son los ovnis que se han caído. Se calcula que aproximadamente son 100 ovnis que se han caído en diferentes lugares del planeta. En Rusia, en Cumbuca, en Chile, en La Serena, en Colombia, en diferentes partes del mundo, pero el evento más importante justamente fue el que ocurrió en Roswell, en Nuevo México, en el año 47, que en un principio fue anunciado por la Fuerza Aérea de que tenían un ovni en su poder. Después vinieron gente del ejército y del servicio de inteligencia y lo negaron todo, cogieron objetos y los guardaron en un principio en la base de Wright-Patterson de la Fuerza Aérea Norteamericana, y después los llevaron al hangar 51 en Nevada, y donde actualmente estarían estos objetos siendo estudiados, ¿no?, desde ese entonces por el gobierno norteamericano. Y pues a través de estos estudios han podido sacar mucho de la tecnología actual que nosotros contamos, como por ejemplo los microcomponentes, la tecnología de los celulares y de todos los dispositivos que he sacado justamente de las naves que se estrellaron y que el gobierno tendría justamente ahí, pues en el Hangar 51 en Nevada. Rafael, yo tengo una pregunta. Y antes de decir nuestro amigo oyente que siempre manda el tema de los Simpsons. En uno de los capítulos, cuando el Homero se mete a esta logia de los mayos, ahí sale el sello de los masones, pero cuando están cantando también sale un extraterrestre. Lo que es mi pregunta, todas estas sociedades secretas se podrían tener que tienen un contacto directo con seres de otro planeta, o, como vuelvo y repito, es solo parte de un guión que hizo en este caso Matt Groening. Mira, hay grupos a nivel mundial que tienen contactos con estos seres, tanto con los de la onda positiva como con los de la onda negativa, ¿no? O sea, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos llegaron al búnker de Hitler, encontraron ahí pues lamas de la tara verde, y se descubrió que los lugartenientes de Hitler hacían rituales de magia negra y también hacían posesiones demoníacas. O sea, estos seres, estas personas al mando de Henry Himmler, que era un esotérico, pues definitivamente tenían contacto con estos seres deportados a nuestro mundo, a estos que mencionábamos hace un rato, que son los Oriones,
cuyo caudillo era Satanael, y que quedaron atrapados ahí en la dimensión del bajo astral. Entonces, estos han tenido contacto a lo largo de la historia con diferentes personas y han sido manipulados por ellos, por este gobierno interno negativo. Entonces, se da esa comunicación por parte de algunas agrupaciones con estos seres negativos, pero también tenemos como contraparte la comunicación con los seres positivos. O sea, se da los dos tipos de comunicaciones, ¿no? Pero todo depende del nivel vibratorio que tú tengas. Si tú vibras bajo, por ende te vas a comunicar con seres del bajo astral. Si tu vibración es alta y tú eres una persona positiva, pues te comunicas con seres positivos. Entonces, lo importante aquí es de siempre mantener una vibración alta, mantenerse sano, equilibrado, ¿no? Para conectarse siempre con seres positivos. Chicho. Sí, estoy habilitado con él, ya. Gracias, Rafael. Ahora tengo yo una duda. Nosotros en un programa tratábamos acerca del Triángulo de las Bermudas, en donde se dice que ahí hay un portal a lo desconocido o donde hay una base ovni. Se dicen muchas cosas por el tema de que justo en esta parte hay muchas pérdidas de barcos, pérdidas de aviones y no se explica la razón alguna. Tal vez usted en algún encuentro les ha podido consultar sobre si este tema de que hay una base extraterrestre ahí es verdad. Así es, amigos, definitivamente como grupo les hemos preguntado, ¿no? Es importante que ustedes sepan que estos seres nos han invitado a nosotros a visitar diferentes lugares en el mundo para que nos podamos sintonizar con la historia del planeta, con la historia verdadera de nuestro mundo. Porque como les decía al principio, nosotros tenemos fragmentada la información, tenemos totalmente reducida, o sea, lamentablemente las grandes potencias y al mismo tiempo las grandes religiones han venido ocultando nuestra verdadera historia a la humanidad. Entonces ha llegado el tiempo de que tengamos acceso a al verdadero conocimiento, a la verdadera información, que está guardada en el mundo intraterreno, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y estos seres nos han invitado a ir a estos lugares, como a la Cueva de los Tallos, como a las Cuevas del Roncador, en el Brasil, en el Mato Grosso, donde hemos hecho expediciones, a la Isla de Pascua, a Egipto, a Stonehenge, a diferentes lugares en el mundo. Entonces ahí hemos venido recibiendo mucha información, conectándonos con la historia planetaria, y es como que teníamos mucha información, pero como piezas del rompecabezas. Estos seres lo que han hecho en los contactos es darnos la pauta y armar para que tenga toda esta información sentido y coherencia. Con respecto al Triángulo de las Bermudas, ellos sostienen que en su momento la humanidad tuvo contacto, ¿no? en la antigüedad con un grupo de seres pleiadianos quienes cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con mujeres de la Tierra. Este evento se menciona en la Biblia en el capítulo 6 cuando dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, procrearon hijas, y viendo los ángeles de Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran agradables a sus ojos, tomaron de ellas cuantas quisieron y les procrearon hijos, y esos hijos que les nacieron son antiguos héroes de antaño. En esa época había gigantes. Pero en el libro apócrifo de Enoch se habla textualmente que ya 200 cosmonautas a cargo de las Pléyades, a cargo de semiasas, cometieron la transgresión de mezclarse con mujeres de raza negra aquí en nuestro mundo. Y producto de esta mezcla, de esta hibridación, salió una civilización que se les puso en medio de unas islas, aislándole de todo el planeta, llamados los Atlantes, la isla de la Atlántida. Pero se obligó a sus padres, a los atlantes, se les obligó a que sean padres responsables y que cuiden de sus hijos. El acercamiento de estos seres de las Pléyades a los atlantes hizo que ellos tengan una información y acceso a un conocimiento superior que les permitió inclusive abandonar no solo la Atlántida, sino formar colonias en todo el planeta, como por ejemplo Egipto es una colonia atlante. Las ruinas de Sacsayhuamán,
todos los lugares megalíticos como Stonehenge en Inglaterra son justamente ruinas atlantes, pero también lograron salir fuera del planeta y también se ubicaron en Marte, en una época donde Marte tenía océanos y también tenía atmósfera, y también en un planeta llamado Tiro Mayona que existiría entre Marte y Júpiter, pero lamentablemente los atlantes eran una raza guerrera, eran místicos pero al mismo tiempo guerreros, como un samurái, y donde iban, colonizaban o entraban en conflicto con las civilizaciones, como por ejemplo en Marte, y también en este planeta conocido como el planeta amarillo Tir o Mayona, donde generaron una tensión, una agresión tan fuerte que terminó haciendo de que un grupo de meteoritos caigan sobre este planeta y lo destruyan, ¿ya? Y por eso hoy en día tenemos nosotros el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. De acuerdo a la versión extraterrestre, varios de los fragmentos de la destrucción de este planeta chocaron contra Marte y el choque fue tan abrupto que envió el agua y la atmósfera al espacio. Pero la Tierra también habría capturado 2 de estos fragmentos. Los atlantes que se quedaron en la Tierra crearon unas pirámides, ¿no? Y pusieron unos cristales encima de las pirámides a manera de un cañón de energía para sostener estos fragmentos que quedaron orbitando junto con la Luna. Entonces, en algún momento, ¿no?, el planeta tendría 3 lunas, la Luna habitual y estos 2 fragmentos de la explosión de este planeta. Pero con el tiempo, justamente ya llegarían estos deportados, estos que generaron la guerra, los Oriones, y manipularon los Atlantes y manipularon estas máquinas, y al no tener estos piramidiones, estas pirámides, este soporte, estos asteroides chocaron contra nuestro mundo, y uno justamente chocó en la zona del Golfo de México y formó el Triángulo de las Bermudas, que justamente el impacto fue tan brusco, tan intenso, que las líneas de fuerza que atraviesan el planeta, el cinturón de Van Allen o el cinturón energético, ahí, producto del impacto, se enrolla y forma un vórtice. Y cada cierto tiempo, cuando hay tormentas eléctricas, se abre un portal dimensional y todo lo que cruza por ahí es absorbido a manera de una aspiradora y es enviado al hiperespacio. Ese fragmento es el que chocó ahí en la zona del Triángulo de las Bermudas, y hubo un segundo fragmento que chocó en el Asia, en lo que conocemos el Triángulo del Dragón, muy cerca de las Filipinas, y ahí pues también ocurre lo mismo, existiría un Triángulo de las Bermudas pero asiático, igual con la misma cantidad de reportes de pérdidas de barcos, de aviones, de gente, ¿no?, y que se abre cada vez que hay tormentas. Entonces, este sería el origen de estos 2 triángulos o de estos 2 vórtices energéticos, producto del choque de estos asteroides que generaron estas aberraciones magnéticas, y que, como dato curioso, te comento de que muchas veces todas las tripulaciones de los barcos, aviones que han sido absorbidas en el Triángulo de las Bermudas han sido rescatadas por estos seres, ¿no?, y llevados con ellos para salvar sus vidas. Rafael, yo quiero hacerle otra consulta. Hace unos 10 años más o menos, un poco más atrás, comenzaron las famosas visitas a la Luna. Una marca de desodorante decía que gánate un viaje directamente a la Luna, otros decían que ya vendían terrenos, etcétera. Pero en la parte oscura de la Luna dicen que habían encontrado como una base extraterrestre. Entonces, todos esos viajes que habían planeado para que las personas promedio, se podría decir, viajen, se cancelaron. Y el Pentágono en realidad comenzó a sacar toda esta información de internet, y hay muy poca información sobre el lado oscuro de la Luna y las bases militares extraterrestres, se podrían decir, que hay ahí. Así es, evidentemente sabemos que en la Luna existirían bases extraterrestres. Los astronautas estuvieron acompañados, o siempre han estado acompañados por estos seres ahí cuando han salido fuera de la Tierra y están en el espacio, inclusive en la Luna, tal como lo
dio a conocer pues ese famoso audio del primer viaje del Apolo 11 cuando que llegó a la Luna, y que justamente pues Neil Armstrong reporta de que no estaban solos, de que estaban siendo acompañados, que era un objeto que estaba cerca, que ha pasado lo increíble. Ese audio fue captado por radioaficionados en diferentes partes del mundo. La NASA no lo ha negado aún, pero más adelante pues hay ese famoso video que también JJ Benítez da a conocer a nivel mundial, donde un ex militar y también astronauta le entrega este video de instalaciones, ¿no?, de extraterrestres en la Luna. Es un documento muy importante en tomar en cuenta. Y finalmente, pues lo que sí sabemos es que estas instalaciones fueron bombardeadas con bombas atómicas ahí en la Luna para que desaparezcan y no quede ningún rastro, ya que la política del gobierno americano era ocultar y negar totalmente este tema. Por eso es que los últimos viajes a la Luna, las últimas tripulaciones, justamente hicieron este trabajo de hacer explotar las bombas atómicas, y por eso no volvieron más, porque la Luna quedó contaminada con radiación. Y es por eso que ya los vuelos hacia la Luna se cancelaron, y recién después de tantos años se estaba queriendo volver nuevamente, pero justamente con la intención de borrar todas estas instalaciones que existirían ahí en nuestro satélite natural. Y es justamente, bueno, este tema de las bases militares en la Luna, y juntamente el roce entre humanos con los ovnis, lo que me lleva a preguntarle, ¿los gobiernos mundiales tienen contacto con alienígenas o con extraterrestres? Claro que sí, o sea, los gobiernos, desde que comenzó diríamos, la era espacial, han tenido contacto permanentemente con los extraterrestres a través de los astronautas, que han sido una suerte de embajadores que han venido teniendo comunicación directa con estos seres. Por eso tenemos varios casos como de Edgar Mitchell, Gordon Cooper y otros astronautas que siempre hablaron y dijeron acerca de estos encuentros, sobre la importancia que tenía justamente el no desarrollar las armas atómicas. Justamente Gordon Cooper, en su carta a las Naciones Unidas, habla de que él está seguro que si no hubiese sido por la intervención extraterrestre hubiéramos llegado a una autodestrucción, ¿no? Ellos han venido a través de diferentes medios, los extraterrestres, anunciando el peligro del desarrollo de las armas atómicas y el peligro que corríamos de autodestruirnos, como lo confesó el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, que dio por terminado la Guerra Fría, y dijo: esto es tan de locos, ¿no? Tan de locos, esto de la carrera armamentística, que hemos puesto en peligro el mundo. O sea, con el 30% del armamento mundial que hemos desarrollado nuclear, podríamos llegar a destruir el planeta 30 veces en un minuto. O sea, realmente era una locura, y podemos afirmar que ha sido a través de las experiencias de contacto donde de alguna forma se ha estimulado para que esto no se dé. Se han visto muchos ovnis, sobre todo el inicio de la era moderna de los ovnis, comienza justamente a finales de la década de los años 40, ¿no? Inicios de los años 50, y se ven aparecer ovnis en las bases aéreas, bases militares de los Estados Unidos y también de Rusia. Se puede ver ovnis que anulan armamento nuclear, ¿no?, que fue lanzado, y que ellos con sus naves anulan este armamento, ¿no? Entonces, ellos han intervenido directamente con los gobiernos y han anunciado el peligro de la autodestrucción que podemos llegar a vivir, producto de esta carrera y esta locura que ha sido pues, la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ha habido una intervención directa de estos seres para que esto no sea así. Rafael, volviendo al tema hollywoodense, Hombres de Negro, las como 4 películas creo que son, no nos muestran que hay como embajadas también aquí en el Ecuador de todos estos seres
extraterrestre. ¿Se podría decir que esa película tiene algo de verdad o ya es solo ficción? En el caso de los hombres negros está comprobado que ellos sí existen, pero el saber que ellos tienen un contacto más directo puede ser posible o ya, como vuelvo y repito, es solo ficción del creador de esta película. Mira, hay muchas películas, y creo que la mayoría han sido tomados de casos reales y que pues de alguna forma nos quieren dar acomodándolo para que sea atractivo al público, poniéndole toda esa parte emotiva y que llame la atención. Detrás de esto hay un verdadero mensaje, como sucedió con la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que justamente fue una experiencia real que se quiso dar a conocer. También tenemos la serie, la película Contacto con Jodie Foster, que justamente es tomado del libro de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios habla de que ellos como científicos están en la obligación de dar a conocer sus descubrimientos, pero que lamentablemente los gobiernos, que son los que les pagan, pues les coartan, no les permiten dar a conocer la información y tienen que mentir y esconder. Entonces, él de alguna manera era consciente, porque toda la vida negó que no existían ovnis, de que él estaba mintiendo forzado por los gobiernos. Entonces, de alguna manera, para resarcir todo lo que había mentido, crea la serie Cosmos, ¿no? Cosmos y también Contacto, la película Contacto, ¿no? Donde esta científica pues tiene contacto con seres, ¿no? Y es enviada en un viaje, ¿no? Pues al universo. Y esto realmente fue auspiciado por Carl Sagan, este famoso científico. Y pues como podemos ver en otras series, también la Guerra de las Galaxias. Si tú le preguntas a George Lucas, ¿de dónde sacó semejante imaginación para crear la saga de la Guerra de las Galaxias? Y él dice que estuvo estudiando con un amigo alquimia, metafísica, y estuvieron estudiando los libros antiguos de la India, el Ramayana, el Mahabharata, donde se hablan de guerras cósmicas en el espacio, y de ahí se inspiraron, y después tuvo unos sueños. Entonces, mucho de lo que vemos en el cine está inspirado, ¿no? Justamente por estos seres, por un lado, o por la Hermandad Blanca, o por estos científicos que han tenido acceso a información y que de alguna manera quieren dar a conocer a la humanidad. Así que, definitivamente, detrás de muchas películas hay mucho de verdad, y sí que existen estos hombres de negro también, o sea, sí existe esta intención por parte de los gobiernos de ocultar la información. Hay un proyecto que se llama el MK Ultra, que justamente es guerra de intoxicación de información, mensajes subliminales, a través de películas, de intentar dar la imagen de que los extraterrestres son malos, como la serie B, ¿no? Que son realmente unos lagartos que nos quieren comer. Entonces, como ya no podían ocultar la información, porque los primeros proyectos, como el Libro Azul, el proyecto Google, realmente fueron fundados, de investigación de los drones, fueron fundados con el propósito de esconder la información. Como pasó el tiempo y todos tenemos ya en nuestros teléfonos una filmadora o una fotografía, pues y hay tantos reportes, ya no lo pueden ocultar, entonces ahora lo desacreditan. Entonces crean series como la serie B, famosa, ¿no? O estas series donde los extraterrestres podemos ver que son malos y nos quieren destruir y vienen a comernos y todo, ¿no? Eso es con la intención de generar un miedo inconsciente en la humanidad, de tal forma de que si es que ellos quisieran acercarse, pues realmente no les vamos a permitir porque los molemos a palos, porque sabemos que son malos. Entonces, hay una política de intoxicación de la información, hay un lavado de cerebro para que la gente no tenga interés en estos temas o simplemente tenga miedo o temor a través de estas películas. Y es claro, ¿no? De que... Sí, estoy con mi micrófono. Sí, sí estás con tu micrófono. Y es claro justamente de que, bueno, personalmente igual sí es un poco temeroso el tema de lo que nos cuenta usted, bueno, de los avistamientos y todos los encuentros cercanos con los ovnis. Tengo yo una pregunta y quisiera saber cuál es su respuesta, Rafael. En el tema de que
Si bien es cierto, nos comentó de que en los encuentros los han invitado a ciertos lugares de la tierra para poder visitar, en este caso puede ser Egipto, puede ser Estados Unidos, etcétera. ¿Ha habido en algún momento en el que los extraterrestres les dijeron, y vamos a, qué sé yo, me invento, vamos a Júpiter, vamos a, no sé, a Saturno o algún otro planeta fuera de la Tierra, en el cual ustedes hayan tenido que pensarlo 2 veces para ir? Bueno, personalmente no he podido vivir esa experiencia, pero sí hay algunos amigos del grupo que han vivido esa experiencia. El caso más concreto es el de Sixto, ¿no? Sixto ha sido llevado, ¿no? Físicamente en sus naves, ¿no? A las lunas de Júpiter, concretamente a Ganímedes, ¿no? Y él afirma haber llegado a una ciudad que existiría en esta luna llamada Ciudad Confraternidad, donde existirían 12.000 seres humanos viviendo ahí, sustraídos de la Tierra de los últimos 300 años. Sixto ha narrado, ha explicado con lujo de detalles toda esta experiencia en varios libros y en varias entrevistas, ¿no? Donde él cuenta con lujo de detalle estas experiencias de ser llevado fuera de la Tierra, ¿no? También tenemos el caso de Luis Fernando Mortajo en Bolivia, que también había vivido una experiencia de ser llevado en las naves fuera del planeta, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que nosotros a través de los sendras, a través de los portales dimensionales, estos umbrales que ellos crean, que al entrar, ¿no? uno puede ver como un domo luminoso o como una luz, como una cortina de luz de unos 10 metros, ¿no? El rato que tú entras, ellos anulan tu cohesión molecular, elevan tu vibración, anulan tu peso atómico y te pueden teletransportar a cualquier sitio. Y ese tipo de experiencias sí las hemos vivido, ¿no? Y hemos podido visitar algunos planetas de estos seres donde hemos podido constatar que ellos vivían en una especie de estancamiento, ¿no? O sea, tú observas los mares y no tienen las olas como tienen acá, sino que todo está quieto, sin movimiento, y ellos hablan de que ellos viven justamente ese estancamiento que ellos se encontraban, que les conté hace un momento, pues hace que también el planeta reaccione de la misma forma, o sea, no hay viento, no hay movimiento, hay como un estancamiento, ¿no? En cambio, uno mira la Tierra y ve las olas gigantescas, los huracanes, o sea, aquí en cambio existe demasiado movimiento, a veces descontrolado, ¿no? Entonces, justamente es porque aquí nosotros estaríamos en las condiciones de poder generar estados de conciencia o generar una alternativa para devolverlos a ellos ese estancamiento en que se encuentran. Entonces, ellos hablan de que somos un proyecto, ¿no? Un proyecto cósmico para devolverle la evolución, la dinámica de la evolución a un universo que se estancó, ¿ya? Entonces, todo este conocimiento de este proyecto se conoce dentro de nuestros grupos y lo pueden encontrar en internet como el plan cósmico. Entonces pueden poner Misión Rama, el plan cósmico, y ahí van a encontrar toda la historia de este proyecto, de cómo comenzó, por qué se estancaron, cómo se originó la vida en la Tierra, etcétera, que es una información muy valiosa, bastante extensa, y que se ha ido recibiendo a lo largo de estos ya 47 años de contacto del Grupo Rama. Rafael, casi le digo Sixto, porque se me vino el Grupo Rama. Rafael, ya para culminar con esta última pregunta, primero que nada, agradecerle por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy compartiéndonos sus experiencias como contactado extraterrestre. Yo le hago esta pregunta y es un poco más personal. ¿Algún momento estos seres le llegaron a amenazar a usted o a su familia? Y para cortar la pregunta, ¿existen fantasmas extraterrestres o ese podría ser un cuento hollywoodense? Mira, con los años nosotros aprendimos a sensibilizarnos a pedido de estos seres, ¿no? Ellos nos decían que a través de la meditación tú activas tus centros energéticos o chakras y eso te permite desarrollar tu intuición, tu percepción o te permite hipersensibilizarse. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que estos seres eran buenos, que siempre tuvieron buenas intenciones
Ellos nos hablaron de la cuarentena planetaria que existe aquí en nuestro mundo y que nadie que no tenga autorización o que tenga buenas intenciones puede ingresar, o si intentan ingresar son abatidos, como sucedió, como habíamos hablado de los ovnis que se cayeron. Entonces, con el tiempo aprendimos a confiar en ellos y nos dimos cuenta de que tenían muy buenas intenciones, o sea que realmente no querían hacernos daño, ¿no? Que eso es algo justamente importante porque si bien es cierto, estamos en medio de dos fuerzas y ya sabemos quiénes son estas fuerzas, son de origen extraterrestre, pero estamos siendo cuidados, estamos siendo resguardados, ¿no? Y pues eso es lo que te puedo decir. Tenemos la certeza de que son seres buenos y que no nos quieren hacer ningún tipo de daño. Esa fue la primera parte de tu pregunta. ¿Cuál fue la segunda parte? Que si llegan a existir fantasmas extraterrestres. Ah, sí. Mira, ellos también están en un nivel de evolución que se llama la cuarta dimensión, que es el tiempo. Cuando tú desarrollas la cuarta dimensión, activas todas tus capacidades paranormales o tu percepción extrasensorial conscientemente. Entonces ellos se pueden proyectar hacia nuestras habitaciones, hacia los lugares donde estamos, y no pueden ser vistos, o sea, dominan el espectro electromagnético, o sea, no los podríamos ver, pero sí los podríamos llegar a sentir. Entonces, recuerden que nosotros podemos ver una parte muy pequeña del espectro electromagnético, ¿no? Que es la banda visible para el ojo humano. Por ejemplo, no podemos observar el infrarrojo o el ultravioleta. Eso a través de la tecnología sí, pero con nuestros ojos no. Entonces, ellos dominan el espectro electromagnético y podíamos no verlos, pero ellos podían estar presentes y de hecho muchas veces actúan así. Ahora, cuando nosotros hablamos de espíritus, ¿no? Es cuando una persona muere, desencarna, deja su cuerpo físico, ¿no? Y pues a nivel espiritual se comunica o se conecta con el plano astral. Entonces, por ejemplo, una persona muere y su vibración era muy densa, su energía era muy densa y queda atrapado. Entonces podemos sentir esa presencia y la conocemos como un fantasma. Ahora, hay seres que visitan la Tierra que se manifiestan también con su parte espiritual, o sea, que no tienen un cuerpo, sino que son seres de luz, son seres luminosos, son seres energéticos, ¿no? Y podríamos clasificarlos dentro de estas presencias que se sienten cerca en diferentes lugares y que muchas veces las cámaras captan, ¿no? Hoy en día hay un famoso fenómeno que se llama de los orbs, esas esferas luminosas, ¿no? Que las cámaras digitales captan, inclusive cámaras de video captan el movimiento y la autonomía de estas esferas luminosas y que son seres, y pueden ser extraterrestres o también seres espirituales que nos visitan o personas que desencarnaron, ¿no? El Discovery Channel le dedicó un especial a este tema, ¿no? Y ahí donde se decía que existen fantasmas, pusieron equipos de alta tecnología y el rato que había actividad, se prendían esos equipos y lo que captaban eran unas esferas luminosas. O sea, que cuando uno muere, abandona el cuerpo físico, ¿no? Y salimos y nuestro espíritu tiene la forma de una esfera luminosa de luz. Somos energía, somos luz, esferas luminosas de luz, cuando abandonamos nuestro cuerpo físico. Rafael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa Inframundo Paranormal 13. Quedan muchas preguntas por responder. El tema OVNI es un tema muy extenso que la verdad yo igual me empapé de mucho conocimiento suyo, Rafael, de mi parte igual. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo para poder quitarnos ciertas dudas sobre este tema OVNI, que es tan extenso, es tan enigmático y obviamente a mucha gente le intriga saber un poco más acerca de cómo es la vida extraterrestre. De mi parte igual, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Inframundo Paranormal 13. Al contrario, el agradecido soy yo. Les agradezco por la invitación, por su apertura a tratar estos temas
y simplemente me despido con un mensaje final que estos seres dicen: al final ustedes van a descubrir que el verdadero contacto que ustedes necesitaban no era con nosotros, sino con ustedes mismos, o sea, con nuestro interior. Ellos creen en Dios, ellos creen en un ser superior, y ellos dicen que ese ser superior está en todas partes y también está dentro del ser humano, y que para conectar con la divinidad no necesitamos morir, sino que a través de ciertas técnicas de aquietamiento, de meditación, uno puede conectar con la divinidad y encontrar esa fuente de paz, esa fuente de felicidad, esa fuente que nos conecta con el todo. Y quizás, ¿no?, este es el mensaje más importante de estos seres, ¿no?, que necesitamos realmente conectar con nosotros mismos, que es lo que necesitamos. Esa conexión interna lleve a conectarnos entre seres humanos, y como una consecuencia, no como un objetivo, porque dentro del Grupo Rama no es un objetivo conectarse con estos seres, es una consecuencia de los dos primeros encuentros o contactos que debemos realmente procurar y que realmente necesitamos. Nadie por subirse a una nave o por ver un ovni es mejor o peor, ¿no? Sigue siendo la misma persona, pero lo que sí te cambia es ese contacto interno contigo mismo. Así que les agradezco mucho por su paciencia, por su invitación, les felicito por su programa, y pues aquí tienen un servidor que pueden contar siempre que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a usted. Igual el programa está abierto a las puertas cuando usted desee. Las personas, ¿dónde le pueden encontrar si es que desean saber más sobre el Grupo Rama? Me pueden escribir a mi Facebook, que es Rafael Calderón, ¿no? O si no, también al Facebook del Grupo Rama, que es Misión Rama Quito, Misión Rama Ecuador, Quito. Nos pueden escribir ahí está el teléfono mío, o nos pueden mandar un mensaje, y pues ahí les estaríamos contestando inmediatamente cualquier inquietud. Muchas gracias, Rafael. Será para otra oportunidad. Nosotros volvemos después de esta historia de terror con más del programa Inframundo Paranormal 13. Buenas noches.